Hermanos y hermanas, qué gusto estar con ustedes nuevamente en la lectura continuada del Evangelio de Marcos. Para mí es una gran alegría compartir con cada uno de ustedes. Para mí me da mucho gusto entrar en el corazón de ustedes a través de la palabra de Dios y poder colaborar con cada uno de ustedes en su crecimiento espiritual. Vamos a continuar nuestra lectura y vamos a ir al capítulo 1, versículos 12 al 13, las tentaciones de Jesús en el desierto. Dice así el texto: a continuación el Espíritu le empuja al desierto. Permaneció en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás. Estaba entre los animales del campo y los ángeles le servían. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Me llama la atención que este trozo comienza diciendo a continuación. Yo me preguntaba, ¿a continuación de qué? Es a continuación de lo que en el trozo anterior le había revelado el Padre a Jesús. Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. A continuación de eso ocurren las tentaciones en el desierto. Es interesante darnos cuenta que apenas hay una intervención de Dios, el diablo se siente amenazado e interviene inmediatamente. El diablo no se queda tranquilo con la intervención que Dios ha hecho. Dios le ha dicho a Jesús: tú eres mi Hijo amado, Hijo de Dios, y Marcos quiere comprobar que Jesús es el Hijo de Dios. Y Jesús siente fuertemente en su conciencia su ser Hijo de Dios. Nos podemos preguntar, ¿y qué había pasado en los 30 años pasados, en los 30 años que había vivido en el anonimato en Nazaret? ¿Qué había pasado? Pues había llevado una vida común y corriente. Hasta los 30 años se hace fuerte esta palabra del Padre Dios que le dice: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo mis complacencias. Hasta este momento Jesús toma conciencia profundamente de que Él es el Hijo de Dios, que es verdadero Dios y verdadero hombre. Y es curioso que a la edad de 30 años, cuando la edad de 30 años es la edad en que los que están llamados al servicio del templo, los sacerdotes del Antiguo Testamento, a los 30 años iniciaban su oficio de sacerdocio. No antes. Antes se preparaban, antes estaban en una continua formación, y a los 30 años comenzaban a ejercer sus oficios en el templo. Jesús, a los 30 años ocurre este cambio radical. A los 30 años Jesús experimenta esta voz de Dios que le dice: tú eres mi Hijo amado. A diferencia de los otros textos de los otros evangelios, que la palabra era para la gente, la palabra de Dios, la palabra del Padre. En el bautismo de Jesús se oye la voz que dice: este es mi Hijo amado, escúchenlo. La voz va dedicada a la gente. En cambio aquí la voz va dedicada a Jesús directamente. Eso hace que Jesús tome conciencia de su identidad. Él es Hijo de Dios verdaderamente y hombre verdaderamente. Jesús toma conciencia de su ser Mesías. Y Jesús, a partir de este momento, cambia de vida, se lanza a la vida pública. Y el lanzamiento a la vida pública va acompañado del otro elemento: el diablo que se mete, el diablo que se entromete, el diablo que quiere hacerle peso a la voz de Dios. Y el Espíritu de Dios impulsa a Jesús para que vaya al desierto, para que vaya al encuentro consigo mismo, que Jesús se encuentre con esta voz que el Padre le ha revelado, le ha manifestado: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo mis complacencias, para que Él vaya a hacer la experiencia, para que Él vaya a reafirmar su identidad, que Él vaya a profundizar su ser Hijo de Dios, su misión, porque a partir de este momento ocurre un cambio radical en Jesús. Jesús se vuelve una persona completamente dada al pueblo, una persona completamente lanzada hacia la gente. Y allí el diablo lo tienta.
En este trozo no nos dice en qué consistieron las tentaciones del diablo. Los otros evangelios sí las narran, pero aquí no. Aquí solo dice que fue tentado por el diablo. ¿Pero fue tentado en qué? En eso que Dios le dijo: tú eres mi hijo amado, en ti tengo mis complacencias. El diablo le estuvo planteando cosas: si tú eres hijo de Dios, si verdaderamente sos hijo de Dios, como te he dicho la voz de tu padre, entonces ¿por qué se va a resolver las cosas de esta manera? ¿Por qué no se hacen las cosas más fáciles? Si eres hijo de Dios, eres poderoso. Si eres hijo de Dios, tienes en tus manos decisiones importantes, pero no parece que vas a actuar de esa manera. El diablo lo pone en la tensión entre ser hombre y ser Dios. El diablo lo pone en esa alternativa: si actúo como Dios, actúo solo como hombre, o actúo como verdadero Dios y verdadero hombre al mismo tiempo. Y Jesús aquí es atacado por el diablo, y aquí Jesús experimenta lo que va a ser toda su vida pública. Su vida pública va a ser una tensión entre su ser verdadero Dios y verdadero hombre. Toda la vida de Jesús va a estar envuelta en este misterio, envuelta en esta situación, y Jesús no va a renunciar a ser verdadero Dios y verdadero hombre a partir de la voz que el Padre le ha revelado. Y lo interesante en este trozo es que también Jesús aparece aquí como nuevo Adán. Jesús aparece servido por los ángeles y en medio de los animales, como Adán estaba en el paraíso. Lo que quiere decir que Jesús, a través de su ministerio, va a luchar por recomponer una nueva humanidad, que sea como la que Dios había soñado en el paraíso. Jesús ha venido para hacer de la tierra un paraíso. Jesús ha venido para traer felicidad. Tanto amó Dios al mundo que le envió a su Hijo. Jesús ha venido para recomponer la historia de la caída del primer hombre y la primera mujer. Ha venido a recomponer esta creación que se ha desviado. Y por eso aparece Jesús en medio de los animales y servido por ángeles. Quiere decir que en medio de los animales como Adán y servido por ángeles como Dios. Ahí se ve la doble dimensión de Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. El nuevo Adán y el Hijo de Dios. Porque los ángeles son servidores de Dios. Y parecen los ángeles sirviendo a Jesús. O sea que las tentaciones que Jesús sufre en el desierto son las tentaciones a las cuales Él se va a ver sometido durante toda su vida pública. Y al final en la cruz le van a gritar: si eres verdaderamente Hijo de Dios, bájate de la cruz. Si eres Dios, desclávate. Si eres Dios, haz las cosas fáciles. Si eres Dios, resolverla de la forma sencilla, con poder. Eso va a ser la tentación de Jesús. La tentación de Jesús va a ser el verse sometido en su humanidad y en su realeza de Hijo de Dios, verse sometido a actuar de una manera o de otra, facilitando las cosas, haciéndolas menos complicadas. Pero Jesús toma la decisión de actuar como verdadero Dios y verdadero hombre. Vamos a ver que esta decisión de Jesús y estas tentaciones que sufre al inicio de su vida pública va a estar acompañado de otro gran acontecimiento: la muerte de Juan Bautista. Las tentaciones y la muerte de Juan Bautista marcan la vida pública de Jesús. Y esto va a golpear mucho la vida de Jesús, porque Juan es el que había tenido un contacto con Juan recientemente en el Jordán. Juan lo había presentado a la vida pública, había sido el precursor. Jesús le tenía un cariño y una admiración especial por Juan. Pero Juan es entregado y es asesinado por Herodes. Y aquí lo tenemos en los versículos 14 al 15 del capítulo 1. Después que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea. Proclamaba la buena nueva del reino. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena nueva. Habíamos dicho anteriormente que estos son los ejes en torno a los cuales va a girar el Evangelio de Marcos. Aquí aparecen los ejes: la proclamación del reino. Jesús
ayer, hoy y siempre. Y el reino de Dios. Crean en la buena nueva, en el Evangelio. Son los ejes en torno a los cuales va a girar todo el Evangelio de Marcos. Pues este acontecimiento de la muerte de Juan marca la vida de Jesús. Jesús se comienza a dar cuenta que la buena noticia que trae él es una buena noticia conflictiva, es una buena noticia que sacude los poderes, que sacude los estatus, que la nueva noticia que él trae es una noticia que engendra un dinamismo fuerte y que engendra la necesidad de definirse. No se puede ser pasivo, no se puede ser una persona que se queda como era antes si el reino llega a su corazón. El caso de Juan Bautista golpea la vida de Jesús porque Juan, si era un gran profeta y lo matan, ¿cuál es el destino de Jesús? Ya Jesús comienza a sentir su destino difícil, comienza a sufrir. Las tentaciones que el diablo le ha planteado comienzan a fructificar. Si eres hijo de Dios, ¿por qué no salvaste a tu amigo Juan de la muerte? Si tenías poder para salvar, ¿por qué no lo hiciste? ¿Por qué dejaste que mataran a Juan? Son parte de las cosas que Jesús comienza a vivir en el interior de su corazón. Y Jesús, a partir de la muerte de Juan, toma la decisión de salir para la Galilea, porque Judea es donde está Jerusalén, y ahí es donde está ocurriendo toda esta cosa, y él ve que se le pueden complicar las cosas para él también. Entonces él toma la decisión de salir para la Galilea. Jesús es Galileo, y Jesús, su lugar donde habita, su lugar de donde toma acción, es de la Galilea. Y la Galilea es una de las provincias a las cuales pertenece la región de Palestina. Palestina es, digamos, la gran provincia. Y esta gran provincia pertenece cuatro: la Galilea, la Samaria, Judea y Perea. Y el lugar donde Jesús se desenvuelve es Nazaret, donde comienza, y luego pasa Jesús a Cafarnaúm. Cafarnaúm va a ser su casa. Cafarnaúm es donde va a vivir con los discípulos. Cafarnaúm va a ser el lugar donde él va a llegar después de toda gira misionera. Y la Galilea es el lugar donde él inicia su misión, su predicación. Hay que decir que la Galilea era el lugar más verde de Israel, el granero de Israel, el lugar de las hortalizas, de los cultivos. Los galileos eran pescadores y agricultores. Pero hay que decir también que la Galilea, por ser la zona más bonita, más verde, de mayor belleza escénica, la Galilea estaba en manos de los romanos. Y los romanos allá tenían sus casas de campo, sus quintas, sus casas de veraneo, donde llegaban a descansar, porque Israel estaba bajo el poder de los romanos. Y ahí ellos tenían sus cuidanderos. Se iban para Roma, regresaban, y sus cuidanderos eran los que veían por sus posesiones, por sus propiedades. Era latifundismo, latifundista la zona. Había latifundios. Los romanos eran dueños de grandes extensiones. Pero la Galilea también era una ruta comercial por donde pasaba el comercio. A la orilla de Cafarnaúm pasaba el comercio. Y por eso ahí había una guarnición militar en Cafarnaúm. Y ahí Jesús había radicado también. Por algo Jesús había radicado también allí. Porque era el lugar donde podía propagar la buena noticia con mayor facilidad. Los mercaderes iban y venían y Jesús tenía un cierto acceso a ellos. La Galilea es el lugar donde Jesús inicia su misión y donde ocurren varios acontecimientos especiales. El monte Tabor está en la Galilea, a una altura de 580 metros. Ahí está el lago de Genesaret, o el mar de Galilea, o el lago de Tiberíades, que se le llama.
Y es donde Jesús llama a los primeros discípulos, como lo vamos a ver enseguida. La Galilea, pues, es el lugar donde Jesús se desenvolvió sus primeros años, hasta los 30 años. La Galilea había marcado la vida de Jesús. Hay que decir que los galileos eran los primeros combatientes. Cuando había guerra, las fronteras de Israel sufrían, y era por el lado de la Galilea donde habían las invasiones de los pueblos extranjeros. Y por eso a todos los niños galileos los formaban en la guerra, los capacitaban para la guerra. Los niños de Galilea están preparados para el combate. Pero los de Galilea tenían fama de ser medio revoltosos, porque eran preparados para la guerra. Al mismo tiempo el carácter galileo les había dado una identidad especial, porque ellos estaban acostumbrados a dialogar con otras culturas. Ahí pasaba gente de diferentes pueblos, de diferentes razas en el comercio, y se habían acostumbrado a dialogar con otras gentes que pensaban distinto, que hablaban distinto y que hacían las cosas distintamente. Entonces los galileos eran más abiertos a lo pluricultural, y ahí habían aprendido a relacionarse con los demás. Por eso la misma gente de Judea les tenía un cierto rechazo a los galileos. Galilea de los gentiles le llamaban. Entonces esto nos sirve para entender qué es lo que va a pasar más adelante con el Evangelio, que nos va a ir narrando algunas cosas importantes, como lo vamos a ver cuando veamos la vocación de los 4 primeros discípulos. Hasta aquí nos vamos a quedar. Vamos a continuar próximamente. Espero poder colaborar con cada uno de ustedes. Espero que estas reflexiones nos puedan ayudar a entender mejor el Evangelio de Marcos y entender también cuál debe ser nuestra postura, nuestra posición al encontrarnos con estos trozos tan bellos, tan especiales, que nos descubren lo maravilloso del reino, lo maravilloso de la buena noticia que Jesús trajo. El Señor les dé la paz.